Bueno, y seguimos en Metrópolis, y digo seguimos porque esto es un continuo desde 1998. Hoy hemos saludado a personas que estaban aquí desde hace muchos años. Bueno, Dayana, y tenemos para comentar el discurso de la unión de Donald Trump. De la desunión. Sí, también la suerte que tuvo, pero no es suerte, eso se llama manejo político. Eso se llama garantizarse las personas que le pueden avalar. Hay que reconocer que conseguir 67 votos para remover un presidente permanentes. Un presidente obviamente es un acto muy importante y obviamente yo pensaba que conseguir que tenerlos de al apoyo firmes, eso es una hazaña. Bueno, lo que pasa es que los pocos impeachment que han habido de presidentes en los Estados Unidos, la historia, nunca había habido un voto a favor del impeachment, para condenar, perdón, del partido del presidente. Uno solo. Entonces, yo creo, lo que quiero decir es que es muy difícil, a pesar de que un presidente pueda cometer algún error, y creo que el primero, ahora no me acuerdo el nombre del presidente, el primero que fue... Andrew. ¿Fue Andrew? Él sí había cometido actos y ni siquiera, o sea, no pudo conseguir los 67 votos. Entonces, es una barra alta para llegar. Sí. O sea, quiere decir que tú tienes que conseguir una buena cantidad de senadores del partido de la oposición que digan que tú eres culpable. Entonces, eso iba a ser muy difícil, independientemente de las circunstancias. Pero, y así uno ve senadores como la senadora Susan Collins o la de Alaska, que decían, él actuó mal. O sea, en otras palabras, él era culpable, pero no entiendo que no es lo suficiente como para que yo lo quite. O sea, que no es tan grave para que lo quite. Entonces, muchos senadores dijeron, sí, él actuó mal, pero yo no voy a darle el voto en contra. Entonces, solamente Mitt Romney fue, y con eso hizo historia, porque es el primer senador que vota en un impeachment en contra del presidente de su partido. Claramente lo ameritaba, pero bueno, eso, como queda demostrado el día siguiente, ese discurso en el desayuno de oración tradicional de la Casa Blanca, que el discurso de Trump fue totalmente, muy Trump. Nada que ver con oraciones ni nada. Hubo gente que estaba comparándolo con el discurso de Clinton cuando fue también absuelto en su impeachment, que fue el discurso que tú esperabas de un presidente luego que había pasado por esa experiencia, mientras que obviamente el de Trump es el discurso que tú esperas de Trump, que no sabe cuál es su puesto ni en el país ni en la historia. Bueno, tu comentario se adecua a aquello de el vaso medio lleno o medio vacío, porque te has centrado en lo excepcional del voto en contra. Pero en estos casos, independientemente de lo que queremos o de lo que querramos, hay que insistir que, de nuevo, es otro triunfo del manejo político burdo y efectivo del presidente de los dueños del país que son los dueños del mundo. Él es un hombre exitoso en política. Hay un detalle que para la cultura estadounidense es absolutamente importante, y es que nosotros hemos seguido con más atención este caso que los mismos estadounidenses. Tú sabes que ellos miden hasta cuántas personas en el día de hoy compraron hot dog con mostaza picante. Sí. Y el rating ha sido realmente casi nulo. Sin embargo, la mayoría de los Estados Unidos entendían que él era culpable. Pero no se interesaron. La crónica final, después del triunfo,
o del éxito político, porque es un éxito político de manejo, de yo me garantizo mi gente, sí. Igual que aquella ficción que de este lado del mundo se quiere trastocar, como decía Obama, yo quiero mi Congreso, y si tengo mi Congreso puedo gobernar mejor. Entonces, en otros acontecimientos, y la sociedad estadounidense se mide mucho por lo que se ve a través de los medios de comunicación. Tú recuerdas que mencionaban los bares cerca de Washington, que se llenaban desde las 10 de la mañana. Esta vez, reitero, nosotros hemos tenido, el planeta ha tenido más interés en lo que pasó ahí. Bueno, lo que pasa es que yo diría, nosotros desde fuera estamos viendo algo insólito, que es, siempre los Estados Unidos era el lugar a los que los demás países se querían parecer. Ahora los Estados Unidos se está pareciendo más a nosotros, a nuestros países, a la forma en que se manejan las cosas políticamente. O sea, es un triunfo político, pero a la vez es una degradación de la política que se parece a la forma en que nosotros criticamos que se maneja la política en países como los nuestros, en el que un poder ejerce poder absoluto sobre otro y no se respetan las independencias de poderes. O sea, Estados Unidos había sido, con todos sus defectos, no era que la historia es perfecta, pero sí tú entendías que el balance entre los tres poderes se respetaba más, y era ese norte a seguir de, bueno, teníamos que llegar a conseguir ese tipo de independencia, de institucionalidad, de respeto a la institucionalidad que había conseguido los Estados Unidos. Y creo que ahora estamos viendo que Estados Unidos se está pareciendo más a nuestro tipo de democracia que a la que nosotros podíamos, que aquella a la que nosotros queríamos aspirar. Hay un chiste muy viejo de los años 70 que dice, ¿por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Porque no tienen embajada. Yo comentaba desde la campaña. Pero ya tienen, la rusa. Bueno. Desde la campaña previa a la asunción del poder del presidente republicano Donald Trump, que todo lo que ellos le enseñaron a algunas organizaciones de la sociedad civil en cuanto a comportamiento electoral, en cuanto a decencia, teníamos que ir a enseñárselo porque fue una de las campañas más sucias, más descalificadoras, más grotescas, de lado y lado. La candidata demócrata perdió los frenos y Donald Trump nunca los ha tenido. Y no solo concluyó en aquello tan de verdad oprobioso, sin que existiera una organización que le fuera a decir, mire, compórtense bien, como nos hacían a nosotros o como nos hacen a nosotros. Pero ayer, en el día del discurso de la Unión, dije ayer porque tuve un lapsus, recuerda que estamos en sábado, domingo y lunes, lo que ocurrió fue, ni siquiera de este lado ocurre. Él llegó y no saludó a Nancy Pelosi, pero Nancy Pelosi, que fue derrotada y que erró en la estrategia previo a la campaña electoral, tuvo un ataque de ira público y rompió el discurso y dijo que era un discurso sucio. Hay ciertas maneras en la política, esa hipocresía que yo no comparto, es cierto, es verdad, pero perdieron los estribos los dos. Bueno, sí, pero ese discurso, estamos hablando de exaltación de un white nationalista. Todo es lo que le ha dado la estamos permanencia. Hablando que quien degradó el discurso realmente fue el contenido de ese discurso realmente no era apto para estar en ese lugar solemne. Siempre se tiran puya y eso es normal. Ya lo rompió el papel, ya lo rompió. No, claro, estoy hablando del presidente. Siempre los presidentes, tú tiras tu puya, te ensalza tu obra, todo eso es normal. Y hasta tirar tu puya, eso es normal. Pero realmente el contenido de ese discurso realmente estaba muy por debajo. Y yo entiendo particularmente que bajó de nivel rompiendo el discurso, sí, pero era un discurso que tenía un nivel más bajo de ahí. No, yo no digo bajó el nivel, ellos están enfrentados, pero debido a la investidura de los dos, esos arrebatos
se supone que hay que esconderlo o disfrazarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hasta qué punto los dos lados son iguales y tenemos que criticarlo de los dos lados, cuando un lado es tan flagrantemente violador de todo tipo de norma y el otro, que siempre esperamos que el otro sea ideal, y cuando el otro no está jugando con ninguna de las reglas de norma. O sea que a veces pienso que tratamos de usar una balanza donde no hay. Siempre le pregunté a los expertos en política estadounidense y política internacional si no calcularon el riesgo de la estrategia fallida. Alguien me dijo, y leí un análisis parecido en un periódico estadounidense, que independientemente del desenlace, querían hacer esto porque posicionaba al Partido Demócrata en la campaña, que por cierto tiene unos candidatos bastante deficientes y cuestionables, ¿no? Yo creo que el punto, y una de las críticas que mucha gente le hizo a Nancy Pelosi por mucho tiempo, era que ella detenía a los más radicales en la Cámara de Representantes, que desde el principio entendían que podían, que tenían base para cuestionar a Donald Trump y para empezar un impeachment. Sin embargo, después de la llamada y de haber hecho patente una violación tan transparente de la ley, el tema era, si luego de eso tú no cumples con tu deber, ¿cómo tú puedes demandar? ¿Cómo tú puedes criticar? O sea, electoralmente ni siquiera tú puedes decir, criticar eso, violó la ley, si tu función como funcionario electo era parar eso. Esa era tu función. La función del Congreso es supervisar al presidente. Si tú no cumples con tu deber, cuando el presidente viola la ley, entonces tú no tienes derecho a criticar al presidente. Entonces yo creo que ella se vio contra el espada y la pared. No había forma de no hacerlo. Ir a unas elecciones diciendo, él es malo, viola la ley, pero yo no hice mi trabajo como legislador porque no cuestioné y no lo investigué, y si lo encontré culpable, no lo llevé al Congreso. O sea que era una situación muy difícil. Estamos en febrero, pero en noviembre 3, irremisiblemente hay elecciones en los Estados Unidos. Sí, pero ¿qué puede pasar? Pueden pasar muchísimas. Estas semanas el Senado de nuevo, de forma o sea, los dos partidos, un documento de ambos partidos, habla de las interferencias extranjeras, en los intentos de interferencia extranjera en las elecciones que todavía persisten. Ah, pero claro, por eso no está en discusión, pero te digo, el 3 de noviembre son las elecciones, sin duda, hasta hoy Donald Trump lleva la ventaja. Se está discutiendo ahora quién será el representante o la representante del Partido Demócrata. Lo que pasó en Iowa no fue agradable para nada. Eso sí, realmente va a afectar mucho ya que hubiera tantos candidatos y que se estuvieran peleando, ya era un desgaste porque obviamente para uno ganar al otro tú tienes que atacarlo, y eventualmente hay un desgaste que ocurre en una campaña donde hay tantos candidatos. Pero si encima la logística, la forma de manejarse y luego la forma en que tú manejas la información, ahora se está hablando de que si había porque vivimos la era de las teorías de las conspiraciones, de que si hubo una teoría de la conspiración contra Bernie Sanders, porque por lo menos el resultado... Bernie Sanders había denunciado fraude la vez anterior. Los resultados al momento en el que estamos haciendo este programa dan a Buttigieg un pequeño margen de victoria. Lo cierto es que el discurso, volviendo al dirty y al discurso sucio que dijo Nancy Pelosi, pero le permite a Donald Trump afianzar la base que lo ha sostenido y que lo llevó al poder. La base de Donald Trump son como los herederos de la familia Rosario, no hay quien lo haga cambiar de idea. Definitivamente, al contrario, se afianzan porque de alguna manera en este periodo que ha sido muy accidentado para él, ha cumplido las barbaridades que él ha dicho que iba a ejecutar, y lo ha hecho. De modo que esa población que lo escogió va a ratificar su decisión, sin duda. Cuando regresemos,
Vamos a hablar de lo que va a pasar el 16 de febrero aquí en la República Dominicana. Bueno, Tayana, y por primera vez desde el 1968 y debido a la modificación constitucional o a la nueva constitución que fue nueva en el 2010, vamos a celebrar el 16 de febrero elecciones municipales separadas. Me llama la atención que muchísimas personas no tienen claro lo que va a pasar el 16 de febrero porque parece una campaña presidencial. Pero el 16 de febrero, reitero, después de ¿cuántos años del 68 a la fecha? No es tu edad, no. Se van a celebrar elecciones municipales. ¿Qué ocurre con las 52. elecciones municipales? ¿Cuántos años? 52. 52. ¿Qué ocurre? Que son unas elecciones que permitirán escoger el candidato o la candidata de tu preferencia, pero al mismo tiempo no es posible, y eso es otro de los mitos, porque tú sabes que ahora las redes son poderosísimas, pero transmiten falacias. Y después en la esquina Sí, se discute. El voto con el regidor, sí. Con una fuerza que tú dices, ah, no, pero Carmen está diciendo algo distinto. Sabes que que hubo un recurso en contra del arrastre y hubo toda una campaña muy poderosa, todas las campañas aquí son poderosas, sobre todo de unos medios de comunicación con líderes importantes. No importa que digan la verdad o inexactitudes, que por fin se había terminado el arrastre, que qué barbaridad, una decisión del órgano electoral. Pues esa decisión fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional naturalmente eliminó el arrastre para senadores y diputados, pero se quedó algo que no se fue comentado hasta ahora en campaña municipal, y es que el arrastre continúa para las municipales. Y no solo que continúa, sino que esta vez se va a aplicar una ley que en su articulado dice, para aplicarse en el 2020 por primera vez, que es el voto preferencial. ¿Qué significa el voto preferencial? Que de todos los regidores que estén en tu demarcación, tú puedes marcar la cara del de tu preferencia. Y ahí ha venido la confusión pensando que es que usted va a escoger un candidato a la alcaldía y un regidor o una regidora de otro. Porque no puedo votar por el regidor de otro partido. No, además, el sistema no te lo permite, tanto en la boleta física como en la boleta que te sirve el sistema del voto automatizado, no lo puedes hacer. En la boleta física porque te anula el voto, y en el voto automatizado porque desde que escoges tu candidato alcalde, a la alcaldía, inmediatamente van a salir los candidatos a las regidurías. Ok, lo que entonces la gente tiene que saber es, o sea, yo sí puedo escoger si yo voy a votar por Domingo Contreras o por Carolina Mejía, entonces dependiendo de quién yo escoja, sí puedo escoger un regidor o una regidora de ese partido, dentro de los que haya de ese partido, entonces yo sí puedo escoger uno de esos. Exacto. Y entonces ese voto se le cuenta a esa persona. Si solo vas a optar por el candidato a la alcaldía de La Vega, solo te interesa escoger a ese candidato, entonces los regidores no tienes ni siquiera que marcarlo, porque van con él, van con el partido. Entonces, de eso se trata, eso es el 16 de febrero. Hay algo importante, el horario es distinto a lo que había sido antes de la ley del régimen electoral. El horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, no más. Eso es importante, de 7 a 5. O sea, que el que lo deje para último, bueno, que sepa que a las 5 se cierran los colegios. Esa es una eventualidad muy apreciada por los grupos, ¿no? Ok, vete a la menos cuarto para que ocurran algunas tormentas. Pues mira lo que va a pasar, que a las 5 el presidente del colegio va a
recoger las cédulas de las personas que están en la fila. Entonces no va a poder venir alguien que ya previamente no haya estado en la fila. Okay. Y se evitará así el caos y la interminable jornada de votación. Hay un elemento. Se va a esperar que vote todo el que esté en la fila a las 5. A las 5, pero no se va a permitir a que quien llegue a las alguien 5. Después de las 5. No. Okay. Hay otro detalle que está en la ley, no es un invento del órgano electoral, y es el entintado. Para mi generación, por ejemplo, volver al entintado, ¡ay, qué barbaridad el entintado! Pero ¿qué permite el entintado? El entintado permite que vean que ya tú votaste. De modo que usted se va del recinto. Usted no tiene que hacer nada ahí. Usted votó y usted se va. Este entintado es una tinta que reacciona con la luz. Entonces, posiblemente de inmediato te pasan el rolón y tú no lo ves, pero cuando sales a la luz está el entintado. Y no puedes votar después que tengas eso. Y además, el sistema te lo impide. El voto automatizado, no puedes, tu QR, tu cédula, no puedes presentarla 2 veces porque te va a decir usted votó. Y cuando es el voto en papel, ya en tu padrón habrá la señal de que usted votó. Volviendo a la confusión que tiene la gente sobre el voto preferencial al nivel municipal, si un regidor, hay un orden, ¿no? Pero si un regidor, digamos que está en tercera posición tal partido, saca más voto individual. Exacto, eso es el voto preferencial. Se queda en primer lugar. Sí, porque después en cada junta electoral se le aplica el método de Hunt y él se va a beneficiar con esa marca en la cara. Hay algo importante también, Dayana. Tú sabes que todos los rayos y las centellas caen en la Luperón con 27. Pero ¿qué ocurre? Estas elecciones son 158 elecciones en los municipios y 235 en los distritos municipales. Cada una de esas elecciones está regenteada, dirigida por esas juntas municipales. Por la Junta de La Vega, por la Junta de Mao, por la Junta de Samaná, por la Junta de Puerto Plata, por la Junta de Moca. O sea que por la Junta de Esperanza, por la Junta de... Las actas ganadoras va a ser firmada por ese presidente de Junta municipal. Exactamente, y esas son las personas que han configurado los colegios de esa demarcación. ¿Y cuál es la función de la Junta Central Electoral? Bueno, la Junta Central Electoral, oye, parece un video instructivo. La Junta Central Electoral que entendamos cómo es el gran órgano rector que administra, organiza las elecciones, además de todo Pero ese día simplemente supervisarán lo que está pasando. Además de toda la función que tiene que ver con el registro civil, con la identidad. No, por supuesto, pero digo, en ese día. No, y espérate, el órgano rector y algo más. Es quien designa a los secretarios y a las secretarias de cada una de las juntas. Y es quien tiene que ver con el desenvolvimiento administrativo, reitero, de cada una de esas juntas. Se les rinde cuenta, naturalmente, de alguna manera, pero en cada municipio esas juntas son las que deciden. Ahí es que se impugna, ahí es que se recurre. Después vienen recursos de revisión de alguna decisión ante el Pleno de la Junta Central Electoral y naturalmente existe algo que hace un tiempo no existía, que es el Tribunal Superior Electoral, porque recuerda que antes la Junta tenía funciones contenciosas y funciones administrativas. Ahora solo tiene funciones administrativas. Lo contencioso le corresponde al Tribunal Superior Electoral. O sea que si hay una disputa sobre un resultado en un municipio, no va a la Junta Central Electoral, se resuelve ahí. Si no se resuelve, el TC. Al Tribunal Superior Electoral. Entonces eso, y naturalmente todo esto conlleva una logística enorme, complicada, que esa es regenteada por la Junta. ¿Los resultados quién lo va a dar? Bueno, los resultados, cada Junta tiene sus resultados, pero esos resultados llegan a la Junta Central Electoral.
hay algo, y te voy a recordar una anécdota con una amiga tuya en unas elecciones, que te había dicho que votó por un candidato en su mesa, en su colegio. Simplemente cuando usted fue, vio que por ese candidato no había. Hay algo que es parte de la ficción, porque si preguntaran, si indagaran, se evitaría la mitad de los conflictos y de las falacias que se difunden. Cuando cada colegio cierra, ponen el acta en la puerta, eso no es un misterio. Y toda la información que se provee a la Junta, se provee al mismo tiempo a los partidos políticos y respira a los medios de comunicación. No hay misterio, ninguno. No, y a todo el que vaya, porque todo esa el vez que yo va. recuerdo que yo fui colegio mesa por mesa. Claro. Y vi todos los resultados de todas las mesas. Y otro detalle, cada delegado político tiene el acta. Entonces eso, pero naturalmente, para el orden, para la unidad, para asumir el rol que le asigna la Constitución y las leyes, sí la Junta difunde. Es la voz oficial para dar los resultados. Pero es importante también cuando se habla de que tiene que ser general. No, porque es que son 158 elecciones. Pero más 235 de los distritos. Me surge una pregunta ahora que tú dices, bueno, los resultados se van a publicar, se publican. Se difunden. Se ponen en la puerta de cada mesa. Bueno, sí, es lo de la mesa. En una junta municipal o en un municipio ya se contaron, se mandaron las actas y la junta municipal puede revelar quién ganó. Pero claro. O sea que de repente, como ya tenemos tantos medios, tú dices ya tantos medios en las provincias y en los municipios, o sea, Telepimentel puede decir quién ganó en Pimentel. Esa es una casuística que hace posiblemente, ¿cuántos años? Hasta 4 o 5. No existía, y en caso de la municipalidad es muy importante evaluarla. Con eso que hemos conversado del acta, del conteo, de que ya yo terminé, que los delegados lo saben, bueno, eso es una posibilidad. Santiago debe tener cuántas emisoras, posiblemente un desaprensivo diga, pero yo sé quién ganó, o las mismas autoridades, pero el resultado oficial es el que dé la Junta Central Electoral 2 horas después de concluido el proceso, o cuando se tenga el 50% de todos los colegios. Pero es un proceso que en medio de tantos recursos, de tantas incomprensiones, se está llevando a feliz término con la colaboración extraordinaria de la Dirección Nacional de Elecciones, de la Dirección de Informática, de Logística y de la colaboración, reitero, de esas juntas electorales que trabajan sin horario definitivamente. Yo creo que como ciudadanos debemos hacer la tarea de informarnos no solamente quiénes son los candidatos a alcaldes, sino también o a directores, sino también a regidores, saber que no es arrastre, sino que es voto preferencial. Por lo tanto, podemos escoger al regidor siempre y cuando sea del mismo partido del alcalde al que hayamos seleccionado, y que de 7 de la mañana a 5 de la tarde es el horario del 16 de febrero. Creo que es importante que todos cumplamos con ese deber cívico de dar nuestro voto y de elegir las autoridades en nuestra comunidad, elegirlas, decidir quién va a ser, no dejar que otros elijan por nosotros. Mira, hay un detalle, y tú que eres tecnológica, la página de la Junta Central Electoral, el portal de la Junta Central Electoral, tiene toda la información correspondiente, pero algo más, y aquí lo ha hecho Esmerlin Rosario y todo el equipo. Tú pones tu cédula, el número de tu cédula, y te dice exactamente dónde vas a votar. Exacto. Y otra cosa tan importante como esa, ahí tienes todos los candidatos.
Tú ahí tienes que saber perfectamente quiénes son tus candidatos y tus candidatas, por quién vas a marcar y a quién va a favorecer. Bueno, Tayani, en Ready para Exportar tú tienes un invitado muy especial. Sí, vamos a hablar de la cadena de frío, de cuán importante es agregarle valor a nuestros productos sabiendo cómo llegan al mercado y buscando ventajas competitivas para que lleguen justo a tiempo. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Siempre es muy fácil comentar de que las exportaciones, si van bien, si van mal, si suben, si bajan, si hay que apoyar a los productores. Y a veces no vemos todo el engranaje que hace falta para que una exportación sea exitosa y cuáles son esos retos que tienen nuestros productores, que es una infraestructura, y ahora que están de moda hablar de las alianzas público-privadas, que es una estructura que tanto las empresas como el sector público tienen que prestarle atención y cada vez más porque los mercados lo demandan cada vez más. Tenemos con nosotros a Emanuel Guzmán, especialista en el área de exportación y quien ha estado trabajando con el programa Exporta Calidad, el programa financiado por el gobierno de los Estados Unidos y que está siendo implementado. Hemos tenido en otros programas a su director, el señor Brian Root, y a especialistas que han venido. Tuvimos una abogada también el año pasado. Recientemente se concluyó un trabajo sobre el tema de la cadena de frío en la producción. Cuéntanos primero, ¿qué es la cadena de frío? Bueno, muchas gracias, Tayana, de verdad, por recibirnos acá nuevamente en el programa. La cadena de frío básicamente son todos esos controles y procedimientos que se toman a lo largo de la cadena de valor para el correcto manejo de los productos perecederos en la parte comercial internacional, que viene tanto el control de temperatura como el control de la humedad y también el manejo de los mismos productos. Entonces, básicamente ese elemento que garantiza que los productos tengan una mayor calidad, una mayor frescura, una mayor preservación a lo largo del tiempo, por tanto una vida de anaquel mucho más larga, es eso lo que le llamamos la cadena de frío, ese conjunto de elementos que componen el concepto. Y normalmente la gente piensa, bueno, si hablamos de la cadena de frío, cuando hablamos de pescado, por ejemplo, lo que tenemos muy claro, que obviamente cualquier problema, un pescado que esté mucho al aire libre, sin estar refrigerado, pues se daña. Pero cuando hablamos de productos agrícolas, ¿cuáles son esos elementos, esos componentes que un productor tiene que tener en cuenta para asegurarse que sus productos lleguen bien a los mercados? Sí, ahí hay que verlo, digamos, en orden secuencial, desde que el producto sale de una finca hasta que el producto llega a las manos del consumidor. Y es básicamente lo primero, un producto se cosecha para exportación, tiene que extraerse el calor de campo. Evidentemente, por lo general, un producto que va para exportación, un aguacate, sale de una finca a una temperatura de 35, 40 grados, y ese calor lo que hace es generar una maduración más rápida. Estoy poniendo el caso del aguacate, y lo que viene a resolver la cadena de frío es que ese producto se le extraiga el calor y pueda permanecer mucho más tiempo y entonces resistir un tránsito de 4, 5, 10, hasta 15 días, y si hablamos de otras variedades, hasta más de 20 días. Entonces ahí entra una combinación de extraer calor, que es lo que llamamos extracción calor, preenfriamiento, y luego mantener una temperatura y una humedad relativa para un equilibrio del producto. ¿Y cómo extraemos calor? Bueno, hay distintas metodologías. Yo no soy, digamos, un experto profundo en los temas de refrigeración, pero hay dos metodologías principales, que son la de enfriamiento por aire y la de enfriamiento por agua. Uno es a través de aire forzado, que impulsa aire con presión y con temperatura adecuada, y eso baja la temperatura y extrae el calor.
y el otro es con el hidrocooler, que se utiliza mucho para el aguacate, que es a través del agua. Y en este trabajo que tú has hecho, ¿qué hemos encontrado? ¿Cómo se encuentra el país en términos del manejo de la cadena de frío? Bueno, el programa Exporta Calidad, que como bien mencionó, viene trabajando de la mano con el sector público y el sector privado. Lo primero que se hizo en el 2016 fue actualizar la evaluación de la cadena de frío en el país. Allí se identificaron 3 bloques de oportunidades de mejoras. Un primer bloque que venía referido con lo que era la capacitación y la formación técnica en el tema. Muchos productores y exportadores desconocían las prácticas adecuadas, los procesos adecuados, la metodología, el manejo, y eso es algo que se ha ido trabajando en los últimos años. En otro bloque tenemos lo que es la parte de infraestructura, que si bien es como ya se conoce, un país que se conoce por una infraestructura viable a nivel de comercio exterior, puertos, aeropuertos y todo lo que ya conocemos, en lo que tiene que ver con cadena de frío todavía hay y han habido oportunidades de mejora que se han ido mejorando, valga la redundancia, que es aquello de cuartos fríos adecuados, vehículos aptos con refrigeración, refrigeración adecuada, preenfriamiento, manejo, etc. Y un último bloque, que no es el menos importante porque es la sombrilla de todo, que es el marco regulatorio. Cuando se llegó acá en el 2016 no existía un marco regulatorio que estableciera la obligatoriedad de un manejo adecuado de estos productos. Entonces, al no existir ese marco regulatorio, los exportadores, los productores, los manejadores de carga, las líneas aéreas, digamos que tenían un libre albedrío en cómo hacer las cosas. Entonces, lo que se ha logrado junto con el sector público, el sector privado, y ahí también el Consejo Nacional de Competitividad ha jugado un rol importante, es lograr que salga un decreto que establezca ese protocolo y que establezca los protocolos de inspección también. ¿Y de quién es la responsabilidad de que para un producto la cadena de frío funcione? La responsabilidad de que la cadena de frío funcione es el portador, vamos a decirlo. En primera instancia es el portador, porque a lo largo de la cadena de valor usted tiene quizás 6 o 7 actores, un productor, un acopiador, usted tiene un exportador, un transportista, un aeropuerto, una línea aérea, en fin, puede tener hasta 8 actores. Entonces, cada uno en el momento que porta la mercancía tiene esa responsabilidad. Ahora bien, en general hay un actor clave que digamos que el mismo decreto lo establece, que debe velar porque esto se cumpla, que es el Ministerio de Agricultura. Pero si yo soy un exportador de aguacate, como tú ponías el ejemplo, y yo quiero garantizarle a mi cliente en Estados Unidos, en Europa, que el aguacate va a llegar en condiciones óptimas, ¿no debo yo como exportador velar que los elementos que use en esa cadena, desde el transportista, sean los adecuados para mantener, o no me toca a mí como exportador saber y dar las instrucciones? Los furgones tienen que estar a tal temperatura, esto tiene que estar manejado de esta manera? Sí, definitivamente el exportador es el responsable de la coordinación, porque cuando un exportador reserva un contenedor para exportar los aguacates, la naviera le pide unas instrucciones de embarque, y esas instrucciones de embarque le dice, bueno, la temperatura es 55 grados, la ventilación es tanto, la humedad es tanto. Pero ¿qué sucede? Que ese contenedor sale de sus plantas. Y ahí es entonces que entra el otro actor, que a pesar de que el exportador tiene la responsabilidad de instruirlo, entonces el otro actor tiene que tener la conciencia, el conocimiento y la infraestructura para cumplir con lo que requiere la cadena de valor. ¿Y se han entrenado los manejadores de logística en saber responder a esas necesidades de los exportadores? Sí, es una muy buena pregunta, porque por lo general cuando se habla del tema se ataca o se enfoca mucho en el exportador. Sin embargo, algo que hemos buscado y que quizás es un logro que hemos tenido es que hemos tocado quizás cada eslabón de la cadena. Han sido formadas personas desde el campo, desde la planta empacadora, los transportistas con la misma FENATRADO y también con otras alianzas del sector transporte, también los manejadores en las líneas aéreas, el personal en los puertos y así sucesivamente. Incluso el programa ha llegado a tocar a capacitar los entes que se encargan de las inspecciones, dígase CESAC, CESEP,
y los entes paraduaneros y aduaneros en los puertos y aeropuertos. Claro, porque abrir un furgón en Sí. un mal momento y de mala manera te puede dañar todo, ¿no? Totalmente. Y hay sanciones, o sea, se establecen sanciones si alguien no cumple con lo estipulado por este decreto. Bueno, sí, el decreto 34619 establece un monto X, que ahora mismo no recuerdo el número, de salarios mínimos por el incumplimiento. Ahora, previo a esas sanciones, lo que el decreto establece es responsables para que se desarrolle el protocolo adecuado, y entonces, una vez desarrollado el protocolo adecuado, que lo lidera el Consejo Nacional de Competitividad junto con el Ministerio de Agricultura, entonces, ya existiendo un protocolo, el incumplimiento entonces tiene sanciones. Pero lo primero, que es el proceso que se encuentra ahora, es el protocolo. Y entonces están haciendo protocolo por productos. No, el protocolo es un En protocolo general, transversal de inspección, que va a decir que en todos los aeropuertos las inspecciones de los productos perecederos se manejan de tal o cual forma, en tales condiciones, con tal infraestructura. O sea, de forma que no pase lo que ocurre en este momento, que uno va quizás al aeropuerto de, vamos a poner, La Romana, y va al de Samaná, y entonces uno ve un escenario distinto, un manejo distinto por el tema de infraestructura, por el tema de conocimiento, y eso es lo que se busca con el protocolo, estandarizar esos procesos. Igual en los puertos. Sí, igualmente en los puertos. En los puertos tenemos, quizás en los puertos el tema es menos crítico por el tema de que los contenedores van refrigerados. En cambio, en la carga aérea va una carga suelta que pasa de un pallet a otro, a un pallet de avión. Pero también ocurre igual. Tenemos puertos donde tenemos un escenario distinto a otro, y eso también es algo que viene a resolver el protocolo que establece el decreto. Cuando hablaste de sindicatos, uno se pregunta, ¿y cómo vamos a hacer que los sindicatos cumplan con esas cosas? O sea, no es un proceso, porque son muchos actores y actores de diferentes tipos, y ahí no hay tanta competencia como, por ejemplo, en la parte logística. Tú dices, bueno, si aquel no está siguiendo, pues busco a alguien que sea más eficiente en el manejo, pero sí, ahí hay menos competencia. Pero sí, fíjate que también es interesante, porque incluso con el tema de los sindicatos, el programa ha venido trabajando muy cercano. De hecho, una de las últimas acciones que se llevaron a cabo fue un viaje educativo de formación que se desarrolló con coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad, otros actores del sector transporte y el sector sindical. Y entonces ahí ellos tuvieron la oportunidad de, digamos, la alta directiva de esos sindicatos, de ver el manejo de transporte a nivel administrativo y operativo en los Estados Unidos. Y para poner un ejemplo muy simple que a mí me gusta mucho, es el tema de los fletes muertos, que aquí es un tema que no se controla. Aquello de que yo mando un cabezote con un furgón al puerto y ese cabezote regresa vacío. Y eso es un flete que consume combustible, consume tiempo, consume tránsito, consume mantenimiento de vehículos, y que se le carga al flete del que llevó el contenedor. En otros países ya está establecido, en el caso de los Estados Unidos, que hay una sistematización de que ese que va trae algo. Y eso se hace evidentemente con software, sistemas operativos. Y eso fue algo que salió de esa iniciativa, y que es algo donde se llegó a un acuerdo donde ya el sector sindical va a comenzar a trabajar en algo similar. Y eso va a impactar muy positivamente, porque un flete que te cuesta 15,000 pesos, probablemente cuando tú eliminas el flete muerto te cuesta 9,000. Y esos 6,000 te permiten a ti hacer otra cosa, como invertirlo en la propia cadena de frío. Sí, claro. Lo importante es que todos los actores tomen conciencia de esto, y de cada vez cuando hablamos de innovación, la gente siempre piensa en un mejor producto, pero a veces no es necesariamente el producto en sí, sino la forma en cómo llega al consumidor, la forma de preservación. Si tú lo puedes entregar de cierta manera 2 días antes, ya eso te gana, aunque el otro tal vez cobre menos o más de ti. El precio no es el factor ahí determinante. Totalmente. Y ahí en el tema de innovación relacionado a la cadena de frío también hay otros elementos que inciden en lo que son las prácticas que se pueden Bueno, vamos a hablar de esos ejemplos cuando volvamos.
Estamos hablando con Emmanuel Guzmán, especialista en temas de exportación del programa Exporta Calidad, y estamos hablando de la cadena de frío. En el segmento anterior hablaste de algunas experiencias, de mejores prácticas, de cómo un buen manejo, innovar en la forma en que la cadena de frío se maneja, en que cómo hacemos que el producto llegue al consumidor, nos puede dar una ventaja ante la competencia. Cuéntanos algunas de esas experiencias, esos casos donde pequeñas mejoras hacen grandes diferencias. Sí, ahí yo puedo mencionar básicamente dos, muy brevemente. En el manejo de cadena de frío ya se utiliza bastante. Aquello de utilizar un dispositivo pequeño que utiliza para absorber el etileno, que es, digamos, un factor clave para la aceleración de la maduración y de la degradación del producto. Entonces, eso es una práctica que va muy de la mano con el tema de cadena de frío. Usted tiene el contenedor igual empacado y utilizando esos pequeños, le llaman saquets, dependiendo del país, eso garantiza que el producto tenga una mayor duración y que el enfriamiento del producto tenga un mayor resultado. Eso también se combina con otro elemento que va muy de la mano con la innovación, que es en el tema de empaque, que es algo que también el programa ha venido trabajando, y es el de utilizar empaques que sean más viables para la preservación de la cadena de frío. Una cosa es usted tener un empaque comercial muy bonito y otra cosa es tener un empaque resistente. Pero otra cosa es tener un empaque comercialmente bonito o vendible que sea resistente y también que viabilice la cadena de frío por el tema de la circulación de aire. Y ahí viene entonces la innovación o las innovaciones que han venido desarrollando en el sector para tener empaques que cumplan con esos tres elementos y entonces cumplir tanto con el mercado como con la logística como también con la cadena de frío. Sí, y esos casos y esa especialización es una de las razones por las que muchas veces los intermediarios, la gente que quiere ponerse a exportar, a ser intermediarios, sobre todo de productos perecederos, a veces dice, díganme qué es lo que piden en las islas, por ejemplo, para yo ponerme a exportar. Y siempre yo le digo, no, es al revés. ¿Qué tú manejas? ¿A qué tipo de productos tú tienes acceso y sabes manejar para entonces tú buscarle los mercados a esos productos? Es al revés. Precisamente por todo eso, porque es una especialización. Tú tienes que entender tu producto. No es, lo meto en una caja usada de cerveza o de ron y meto todos los productos y lo mando, porque ahí es que entonces llegan dañados, llegan magullados, llegan no aptos para el consumo y tú pierdes el embarque o molestas al comprador que dice que tú no cumpliste, etcétera. Sí, sí, totalmente. El tema del emprendimiento en la agroexportación en Dominicana es muy común. Si uno busca estadísticas de las empresas agroexportadoras, usted va a ver que cada año hay más registradas, 178, 190, hasta más de 200. Y es dado ese elemento de personas que incursionan, que está muy bien porque genera una dinámica, una competitividad, pero siempre esa recomendación siempre es muy oportuna y nosotros siempre la hacemos, es eso de empápate bien el producto que vas a manejar y cómo funciona la cadena de valor y el manejo del producto, porque de lo contrario es un riesgo para ti como empresa y para el país, porque evidentemente pudiera dañar la imagen. Y además que los mercados son cada vez más exigentes en ese tipo de cosas. Ahora en Europa el importador te exige cómo quiere que llegue. O sea, si llega ya listo tú tienes que calcular que llegue, que se pueda sacar del muelle para el supermercado inmediatamente, sí. que no lo quieren almacenar, porque todo eso tiene un costo. Entonces, si tú no lo calculas bien, si no sabes esas cosas, no vas a poder cumplir o no vas a poder competir. Definitivamente. Ahí entra, en el caso de Europa, es muy interesante porque entra mucho el tema de los productos por avión, que por ejemplo la República Dominicana exporta mango por avión, exporta aguacate por avión, exporta piña por avión, y todos esos productos que van por avión tienen la diferencia clave del marítimo, que es un producto que sale del aeropuerto y es muy probable que vaya a una góndola ya a un display donde el consumidor lo va a tomar. Por tanto, es un producto que tiene que estar en óptimas condiciones y listo para comer.
Entonces tú tienes que calcular, porque si llega muy verde también es malo. También es malo y es objeto de reclamación, porque se paga un precio superior, se paga un flete superior. Y la caja indica producto por avión. Y para el mercado, producto por avión es un producto que tú lo puedes tomar y comértelo. Así es. Exacto, y ese es el premium que puedes cargarle a tu producto, pero tienes que saber manejar eso. ¿Y con qué sectores han trabajado ustedes todo este tema de la cadena de frío? Nosotros hemos trabajado el tema de cadena de frío, principalmente con las 5 cadenas de valor del proyecto, que han sido vegetales orientales, invernadero, piña, aguacate y cacao. Ya en la parte de producto procesado hemos trabajado un poco, pero hemos trabajado. Pero eso no ha quitado que hemos también apoyado también empresas y productores, asociaciones de otros rubros, como por ejemplo del mismo mango, que se nos han acercado y también han tenido una participación importante. No, claro, y si han incidido en la infraestructura en sí, pues obviamente eso apoya a todo sector que necesite cadena de frío. Claro, definitivamente el apoyo que nos brindan las empresas, independientemente de que sea una cadena de valor del proyecto o no, es muy importante, porque cuando hay voces más allá de 5 empresas, quizás por poner un número que nosotros pudiéramos cubrir, y hay 15 voces, ya evidentemente el reclamo de esa infraestructura, de ese cuarto frío, de esa adecuación, entonces es mucho más escuchada. Y eso es parte también de lo que nosotros celebramos el viernes pasado, que fue reconocer esas personas, esas empresas que durante estos últimos 4 años se han mantenido de forma activa, impulsando y proyectando esas mejoras que han sido necesarias para hoy decir que ha habido un avance, no un logro, un avance por lo menos en el tema de cadena de frío. Y hay empresas que tienen certificación o empresas de esas de logística que podemos decir o han sido certificadas, tienen el expertise para este manejo. Si yo soy un exportador, yo quiero saber cuáles son esas empresas que ya tienen ese entrenamiento, esa capacidad. ¿Las puedo identificar? Una certificación como tal, no. Sin embargo, primero hay empresas que se han formado, que han formado su personal operativo, lo cual da cierta, digamos, garantía, cierto respaldo, y eso sí eso es traqueable, eso se puede identificar a través del mismo proyecto. Y también el proyecto está dejando, en este año que ya culmina, el mismo proyecto está dejando un cuerpo de técnicos especializados, que es muy importante, unos 15, más o menos 13, 15 personas que se han formado en el tema de cadena de frío con los especialistas más reputados a nivel global. Entonces son 13, 15 personas que le hemos denominado el cuerpo técnico de cadena de frío, que se han formado durante 3 años, un periodo de 2, 3 semanas fuera del país en el tema de cadena de frío, y que tienen el compromiso de implementar ese conocimiento no solo en sus empresas, sino también de expandir el conocimiento. Esas empresas también son identificables. O sea que si yo soy un productor de piña y quiero empezar a exportar y quiero familiarizarme con eso, puedo ir a la base de datos del Consejo Nacional de Competitividad, de Exportacalidad, ¿a dónde voy a saber cuáles son esos expertos? Sí, de momento el proyecto sigue con puertas abiertas, o sea que el proyecto puede ser una fuente de esa información. También el viernes se entregó formalmente al Consejo Nacional de Competitividad lo que fue el reporte de la actualización del estudio, donde formalmente se le dice al Consejo que ellos darán continuidad y ellos han aceptado con mucha alegría y con mucha receptividad dar continuación a esto, y ellos entonces tendrán esas informaciones. Bueno, pues Emanuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por transmitir este mensaje de lo importante, de dónde podemos nosotros tener elementos que aumenten la competitividad de nuestros productos, no solamente en la calidad de lo que producimos, sino en cómo los llevamos al mercado, y este programa ha hecho una importante contribución al país. Muchísimas gracias por tu participación, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, y lo esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.